Conectados, buenos días. Como dice Ricardo, pues es una presentación que aborda un tema de las mejores prácticas de instalación en lo que viene siendo cableado estructurado, algunos tips ya en el frente de batalla al estar instalando, algunas consideraciones a tomar en cuenta para hacer muy eficiente y con buen desempeño todo lo que tiene que ver con cableado estructurado. Buenos días a todos, pues comenzamos, ¿no? Pantalla. ¿Y se ve, Ricardo? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues gracias por su tiempo. Podemos irnos de una forma rápida y amena. Ambos involucrados, cuáles son los lineamientos que se deben tener al momento de estar instalando cableado, qué es una certificación, algunos productos de audio y video, cuáles son las garantías que Leviton extiende en los proyectos que se van a certificar y algunos tips en las terminaciones de cobre y fibra dentro de los cableados, dentro de las instalaciones. Ok, hablando un poquito de estándares, en la industria, a diferencia de la parte eléctrica, el estructurado se rige por realmente pocas organizaciones que tienen que ver con... Obviamente está la parte de la ISO y está la parte de la ANSI. La ISO es una organización de estándares que todo el mundo conoce, que es de origen europeo, tiene más de 160 años apoyando a todos los fabricantes y usuarios finales a que los productos que salgan al mercado salgan con los mínimos estándares requeridos para proteger al consumidor. Y está la ANSI, que es un espero que nace precisamente con el objetivo de defender y proteger a los fabricantes americanos de productos de todo tipo. Estas dos organizaciones de estándares son las más grandes a nivel mundial, son las que encierran miles y miles de estándares para cualquier tipo de producto, inclusive eléctricos, petróleo, alimentos, todo tipo de componentes electrónicos. Y dentro, por ejemplo, de la parte de la ANSI está la filial que ve todo el sector de telecomunicaciones conocida como TEIA. Hay otros organismos, es un organismo no lucrativo que está también en más de 70 países y abordando todo el contacto que tiene que saberse en cuanto a tecnología de telecomunicaciones entre los fabricantes, especialistas y hacia los usuarios o integradores que tengan que ver con el ámbito de transportar información a través de cables o de forma inalámbrica, ¿no? Están otros organismos que está como las normas canadienses, la parte de normas que garantizan la compatibilidad e intercambiabilidad de componentes electrónicos, y la IEC, que es también normas internacionales, sustentada dentro de la ISO. Todos estos organismos son partícipes de desarrollar las reglas del juego para hacer instalaciones de cableado estructurado. Cabe mencionar que una que suena todo el tiempo y es la responsable de hacer los protocolos de transmisión en la parte de lenguajes máquina, pues es la IEEE. Ellos son los que crearon esa palabrita llamada Ethernet, que hoy en día se conoce como, por ejemplo, Gigabit Ethernet, que es el transmitir 1 gigabit por segundo dentro de una red. Y este protocolo, esta velocidad de transmisión, fue desarrollada desde 1998 y siguió creciendo. Después siguió el 10 Gigabit Ethernet. Toda la alimentación a través de Power of Ethernet, las reglas a seguir dentro de los cables UTP, las redes inalámbricas, todas las antenas Wi-Fi que conocemos, ellos ponen los protocolos de transmisión y hoy en día pues han avanzado tanto que ya van y ya se desplegó anchos de banda que puedan tener protocolos que puedan transmitir 400 gigabits por segundo, ¿no? Esa es el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos es el responsable de todo este tipo de información
y lenguaje para poder cada vez ser más veloces de acuerdo a la demanda en el mercado. Los códigos, en este caso, por ejemplo, la NOM 001, sigue algunas reglas que tienen que ver con los forros en la parte de cableado estructurado. Los forros con los que están hechos los cables tienen que ser bajos emisores de humo, deben ser no deben seguir, tienen que ser antiflama, es decir, si se les quita la flama tienen que autoextinguirse. Son de las condiciones más vistas dentro del estándar de la NOM, que tienen que ver con cables UTP. Y en la parte ya de estándares que tienen que ver con la parte de instalación, categorías de desempeño, todo esto está dentro de los estándares que hoy en día pues son universales, tanto la TIA como la parte de la ISO tienen y generan estándares para todo el mundo, y es por eso que no hay que homologar productos de telecomunicaciones como sucede en diferentes países. Se tienen que homologar los componentes eléctricos por cuestiones de amperaje, voltaje y todo esto. En la parte de cableado estructurado, pues se sigue una misma regla a nivel mundial, y esto hace que se pueda instalar el mismo producto en un país o en otro, ¿no? Los estándares más genéricos que se conocen, pues son los que están aquí en las columnas. El 569, el 606, el 607, son artículos que tienen que ver con instalaciones en lo que es trayectorias, administración o memoria técnica de un cableado, conexiones a tierra, canalizaciones y materiales para la planta externa. Todos estos artículos son genéricos en el sentido de que son usados para cualquier tipo de instalación, y son bien tomarlos en cuenta para que la calidad de la instalación sea adecuada en cada una de sus especialidades, ¿no? La siguiente columna nos habla de artículos que tienen que ver específicamente con áreas o inmuebles diferentes. Unos son casas, en el 570, centro de datos en el artículo 942, la parte industrial en el 1005, el sector salud, hospitales en el 1179 y escuelas en el 4966. Son artículos que, de acuerdo al tipo de inmueble, dan sus recomendaciones para hacer buena instalación. Después ya viene en la columna 3 todo lo que viene siendo por componente o medio de conexión para transportar datos. Empezamos en el 568.2-D, que es la última revisión que se hizo. Se aprobó el año pasado, que hubo algunos cambios, y ahí están metidas todas las categorías, desde la categoría 3, que todavía sigue existiendo, para la parte de telefonía analógica, y de ahí para redes empieza la parte de categoría 5E, con todos sus parámetros de medición y sus mínimos necesarios a alcanzar en cuanto a ruido, distancia, atenuación, así como también categoría 6, 6A, y hasta categoría 8 se tienen dentro de este estándar, de este artículo. Después viene el artículo C.3, que ya viene toda la parte de fibra óptica, después componentes coaxiales en el C.4, y después son los artículos que tienen que ver con los equipos o escáneres que se utilizan en campo, porque existe cierto número de marcas, que no pasan de 5 marcas, las que se consideran para hacer las pruebas de cableado dentro de lo que puede ser un proyecto que se vaya a certificar. Entonces, las reglas del juego los ponen la TIA en el 1152, hablando de las características que tienen que tener estos equipos, y por tanto, una de las características es que tienen que probarse los equipos para ver si son objetivos en lo que lanzan como resultados, y bueno, estas pruebas se hacen por un laboratorio que puede ser ETL o UL. Son los laboratorios más conocidos en el mercado para hacer pruebas no solamente de equipos para hacer escaneos, sino también de cableado estructurado. También están pues otros artículos que tienen que ver con pruebas, con equipos que hacen pruebas en laboratorio, y por último vemos lo que fue el anexo para desarrollar lo que fue categorías 8, ¿no? Después viene el lineamientos TCB, que es parte de la TIA, que tiene que ver con edificios
automatizados y que parten varios artículos ya conocidos que se vuelven a retomar para poder hacer buenos cableados y automatizaciones dentro de edificios, ¿no? Todos estos años son los años en los que cada uno de los artículos ha ido sufriendo modificaciones. ¿Por qué? Porque continuamente el mercado en la parte de tecnología va avanzando rápidamente y se tienen que adecuar y ajustar y actualizar los artículos de acuerdo a lo que se queda obsoleto, para quitarlo, lo nuevo, ponerlo y hacer los cambios necesarios para acomodar mejor las instalaciones o hacerlas más eficientes. En fin, estos comités que trabajan y hacen los procesos y revisiones, pues tienen el nombre de TR42, son comités por especialistas. Leviton es partícipe de este tipo de comités y en su especialidad de cableado, de conectividad, pues da sus recomendaciones y estamos al tanto como empresa de los últimos avances dentro de los estándares que tenemos que tener en cuenta para sacar nuevos productos o nuevas características de acuerdo a los cambios que vaya habiendo. Un ejemplo, por ejemplo, en lo que viene siendo el artículo que tiene que ver con trayectorias, canalizaciones aceptadas dentro de lo que son cableados, está la última revisión 569-D, donde, por ejemplo, se eliminó el requisito de altura para racks y gabinetes. Antes había un máximo de 8 pies, tengo entendido. Hoy en día se libera esa altura, puede ser mayor, puesto que lo que se busca por el estándar, por ejemplo, en este caso, es favorecer en las instalaciones el espacio, ajustar el espacio a lo más posible para poner la mayor cantidad de equipos. Entonces, el estándar también está para ayudar y ver por las buenas instalaciones, ¿no? Por la parte de la ISO también hay sus diferentes rubros de acuerdo a la especialidad, al tipo de instalación, como sea residencias, centros de datos, industrias. Existen los rubros con guión 2, 3 o 4 o hasta 6, según sea el caso, a tomar en cuenta para revisar y hacer instalaciones de acuerdo a lo que dice la norma europea, que es la ISO, en el artículo 11801, que es el que abarca todo lo referente a infraestructura de cableado estructurado. Un ejemplo de cómo se avanza dentro de los artículos de los estándares, pues vemos lo que fue toda la revisión de lo que fue el cableado al momento, antes de que oficialmente saliera a la luz, el categoría 8, y aquí hablan pues de los cables, de los paneles, de los patch cords, que tienen que revisarse y sacar a la luz la capacidad de poder transmitir en 2000 MHz a través de los 4 pares, los 40 gigas de lo que es hoy en día lo máximo que pueden transmitir los cables de cobre. Cuando hablamos de categoría 8, hablamos de un cable que puede a 30 metros interconectar 2 switches para poder desplegar esa cantidad de información de cobre a cobre. Lamentablemente, los fabricantes de equipo activo no han sacado al mercado equipos que sean conectados en cobre a 40 gigas. Para hacer este tipo de conexiones han estado y siguen utilizando lo que es conexiones de fibra óptica. Ha habido también cambios en lo que viene siendo normas en cableado, donde manejemos datos y energía al mismo tiempo. Cuando hablamos de energía, hablamos del Power of Ethernet, que es suministrar a través de los cables UTP no solamente señales, sino watts y en diferentes capacidades. Hace muchos años, durante muchos años, se ha manejado solamente 15 watts en un solo par. Soluciones de Power of Ethernet. Hoy en día se llegó ya a poder liberar 25 watts por par, es decir, en una máxima para dispositivos que lo requieran, además de los datos dentro de un mismo. Esto es algo que ha ido avanzando también la IEEE en sacar protocolos que manejen energía y datos al mismo tiempo para poder agilizar y hacer más conexiones de dispositivos, por ejemplo, dentro de los edificios, para que la mayoría de para que cualquier tipo de dispositivo, ya sea un luminario,
ya sea una antena Wi-Fi, ya sea un sensor que pueda transmitir algún tipo de información, pues esta información puede ser recabada a través de cables UTP que también les propongan y les pongan energía dentro de los mismos pares dentro del cable, ¿no? Entonces, eso también ha avanzado. También han avanzado los estándares en transmisión de Wi-Fi, cuando reconocíamos como 108 megabits o 56 megabits de transmisión vía inalámbrica. Hoy en día ya vamos en transmisiones de hasta 6.9 gigabits por segundo en el aire, es decir, transmisión inalámbrica con antenas de nueva y última generación. Es también parte de lo que ha cambiado dentro de los estándares. Ahora, yéndonos ya a la parte de instalaciones, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es el cable UTP en la parte de cobre, que no mida más allá de un total de 100 metros de conexiones. Si hablamos de puro cable UTP, este cable no debe ser mayor a 90 metros. En la parte sólida, el cable conectado no debe ser mayor a 90 metros. A esto se le conoce el enlace permanente, que va de lo que viene siendo el panel de parcheo dentro de un closet de telecomunicaciones al jack, pudiendo no haber un punto de consolidación. Esa línea verde no debe sumar más de 90 metros. Si hablamos ahora de un enlace de canal, es incluir los patch cords, incluyendo los 90 metros más los patch cords. En total no deben ser más de 100 metros los que se instalen como un canal conectado hacia un usuario con cable UTP. Patch cords y, bueno, la parte de jacks y paneles, ¿no? Dentro de las instalaciones, de lo que se tiene que tener mucho cuidado es el manejo del cable. El cable UTP, a diferencia del cable eléctrico, pues maneja cierto aire y cierto ordenamiento interno de los pares, que el que yo pellizque, aplaste, pise, tuerza el cable al momento de estarse instalando, todo eso va a proporcionar fallas, o a lo mejor no fallas, pero sí bajas en el desempeño del cable. Entonces es importante que desde que se va a instalar el cable se tengan consideraciones y cierta sensibilidad por parte del instalador, que el cable que está instalando pues no se puede tensar de más, no se puede aplastar, tiene que salir como viene de la bobina, de tal manera a través de mazos de cable que se vayan en conjunto a subir a las charolas con el mejor trato posible para evitar cualquier imperfección, puesto que se sabe que el 80% de los problemas o errores en un cable estructurado está entre el jack y el panel de parcheo. Ahí es donde encontramos la mayoría de los problemas y es por eso que se tiene que tener pues doble cuidado al hacer las instalaciones. Obviamente este tipo de cuidados y todo son parte de la experiencia que va adquiriendo un integrador al estar haciendo este tipo de instalaciones. Algo importante pues es el enrutamiento del cable, el cual viene posible arriba de las charolas o adentro de los para poder ser canalizados de buena forma. Cuando se hacen instalaciones en cualquier tipo de inmueble, la última especialidad que entra de todo lo que se instala, ya sea eléctrico, hidrosanitario, elevadores, lo que venga dentro de un edificio, el último que entra y participa para instalar al final sus trayectorias y sus cables, precisamente es el integrador. Esto es por la finalidad de que nadie se debe ya de mover y para poder hacer la mejor instalación de cableado, pues tiene el integrador que hacer las mejores rutas, separándose, por ejemplo, de lo que vienen siendo los cables eléctricos, de los balastros, de los compresores, puesto que todo esto causa ruido electromagnético, que si no tengo por lo menos una distancia aproximada de 30 centímetros de lo que viene siendo una ruta de cable eléctrico, pues el cable eléctrico va a inducir a los cables UTP y les va a hacer perder información y a lo larga o lo que yo voy a ver en un cable ya conectado es que se alenta la red, es decir, es haber un reprocesamiento de paquetes que no están pasando con la velocidad que debe ser y se van perdiendo en el camino por inducciones posiblemente de cables eléctricos. Entonces el integrador tiene que tener mucho cuidado en las distancias que se deben tener para cuando se hacen las rutas de cableado estructurado. Algo que tienen que también que
cuidarse es el cambio de dirección. En los cables UTP, por ejemplo, en un categoría 6 convencional, el radio de curvatura, pues máximo debe ser de 1 pulgada. Si yo, pues forzo un cable, empiezo a hacer que baje un poco su desempeño, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues se ponen reglitas del juego donde 4 veces el diámetro del cable UTP es lo más que se puede en cuanto a radio de curvatura, cambiar de dirección, ¿no? En el caso de cables blindados se habla de 8 veces el diámetro y así nos vamos con el tipo de cables trenzados y también para cables de fibra óptica. En los cables de fibra óptica el radio de curvatura sigue siendo el mismo, también 1 pulgada, y cuando son cuestiones de tensión, a lo mejor meter los cables dentro de un conduit, por un solo cable no se debe tensar más de 25 libras, que esto es en sí aproximadamente 12 kilogramos fuerza de tensión por cable. Cuando estoy tensándolo, pues si lo tenso de más, empiezo a deformar la posición de los pares en la parte interna del cable, pues eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces, hay límites en tensión y en curvatura que nos van a ayudar al mejor desempeño de los cables y de las fibras. Dentro de las fibras ópticas puede haber efectos de atenuación fuertes si es que no respeto la curvatura en los cambios de dirección de 1 pulgada, y esto provoca que haya un rebote de señal interno al núcleo de la fibra, lo cual incrementa de sobremanera la atenuación. Es decir, lo que viene siendo el haz de luz se debilita mucho si es que ejerce una curvatura exagerada dentro del cable. Para hacer los mazos de cable, hoy en día lo más recomendable es usar velcro. Todavía se pueden usar cinchos para categorías 5 y 6, solamente y siempre y cuando se hagan al llegue, es decir, solamente se aprieten para organizar los mazos, pero no apretar de más, donde se empiecen a deformar los cables, como se ve en la fotografía, sino que se mantengan más suaves el apriete de los cables, y para evitar precisamente que se aprieten de más, el velcro es una opción ideal para el manejo de los mazos de cable. Hoy en día el velcro pues, ha bajado de precio puesto que ya se liberó la patente y es ya una opción más real para hacer los mazos arriba de las charolas, ¿no? En el caso de categoría 6A, ya no deben usarse cinchos plásticos. El estándar te recomienda solamente usar cinturones de velcro. También dentro de las instalaciones hay que tomar en cuenta que hay que dejar un excedente de cable, de lo que es los cables UTP, por ejemplo. Si tengo, no sé, 50 cables conectados y llegan al closet de comunicaciones, tengo que agarrar esos 50 cables, hacer un 8 a lo mejor arriba de la charola antes de bajar al rack para dejar un pequeño loop excedente de hasta 3 metros en adelante, que cuando yo tenga algún cambio dentro del closet de comunicaciones, de que tengo que mover el rack porque hay un crecimiento, un ajuste de posiciones, pues lo pueda hacer sin desconectar a nadie. Y si no tengo ese excedente de cable, pues me voy a ver muy limitado y no voy a poder hacer ningún movimiento. Y en este caso, con el excedente, puedo a lo mejor desatornillar lo que viene siendo el rack o agarrar el gabinete y moverlo del lugar simplemente soltando ese loop, yendo a hacer los movimientos sin desconectar a ninguno de los usuarios, ¿no? Es por eso que el estándar, por diferentes, pone la recomendación de dejar excedentes de cable que ayuden a futuro de lo que vienen siendo racks o gabinetes. Algo que no debe suceder con los cables UTP es que se pinten. El pintarlos pierden sus propiedades de ser autoextinguibles y bajo emisor de humos. Por naturaleza de la pintura, la pintura se vuelve un producto tóxico y flamable, del cual pues da la razón por la cual no deben pintarse los cables, ¿no? Otro de los tips dentro de las terminaciones de los jacks es la distancia de poner el cable, donde termina el forro del cable, a los puntos de contacto del jack.
El estándar te recomienda menos de media pulgada para cuando hablamos de categoría 5 y 6, y cuando se habla de categoría 6A, la distancia debe ser de un cuarto, prácticamente 6 milímetros aproximadamente de donde termina el forro a donde se conecta cada uno de los pares. ¿Por qué? Porque resulta ser que mientras más cercano esté esta conexión, mejor desempeño del canal voy a tener. Lo mismo sucede en los paneles de pantalla. Aquí estamos viendo la parte trasera de un panel de 48 puertos tipo 110. Como pueden ver, esas flechas verdes dan el enrutamiento de lo que pueden ser 12, entrando dos de 12 de cada lado en diferentes niveles para poder hacer equilibrio en la posición para ordenar los cables en la parte trasera. Esto lo vemos ya en las fotos, una vez terminado, verificar cómo se ve los cables ordenados, paneles rectos que se ven con los cables amarillos, y cuando se tratan de cables puestos en paneles de parcheo angulados, pues la fotografía está abajo del lado derecho, podemos ver que los cables cruzan de un lado a otro y se autosoportan, haciendo todo lo que viene siendo la conectividad, todos esos paneles angulados, ¿no? Son prácticas que se pueden hacer en campo para mantener por ejemplo, una línea imaginaria entre los paneles rectos, planos, para que el ordenamiento sea equilibrado y no me quede saturado si es que manejo todos los cables de un solo lado, una sola altura, sino que vayan distribuidos de distintas maneras. Les voy a presentar un video de lo que son las conexiones de cables de paneles de parcheo, 3 tipos diferentes: el plano, el angulado y el vacío. Las herramientas de uso: desforradora, ponchadora, pinzas de corte. Aquí se nos está presentando cómo los cables caen de parte lateral y cómo yo debo ordenarlos en la parte de atrás. Cuando hablo de paneles rectos, como el que tengo de arriba, que es un panel de 48 puertos, tenemos que hacer una línea imaginaria al centro y empezar del lado izquierdo y hacia adentro. Es decir, empiezo con el panel, a poner en el panel la posición 48, el primer nodo. En la parte de los angulados, cruzo el cable de un lado al otro porque si no forzo mucho la curvatura. Entonces, lo primero que hago es medir cuánto cable voy a necesitar y cortar para poder llegar de buena manera al primer puerto que voy a hacer el ponchado. En este caso voy a empezar con el que está hasta abajo del lado izquierdo, que es el número 48, y el segundo en ponchar sería 47, y así me voy intercalando para hacer un buen ordenamiento de los cables, que queden esos primeros 12 cables en buena posición. Lo mismo voy a hacer, y el proceso es igual del lado derecho, de los cables que vengan y que caigan del lado derecho del rack, que vayan dentro de un organizador de cable. Todo lo que sobre de cable tiene que quedar dentro del organizador y solamente sacar la parte justa para hacer el ponchado o la conexión. Entonces, en este caso tengo el cable, mido la distancia, la que debo hacer el corte para hacer la primera ordenamiento del cable. Desforro el forro sin darle más de una vuelta para no cercenar los cables internos. En este caso corto los hilos plásticos que en vez de crucetas son los separadores entre los pares que van dentro del cable. Ya que tengo los puros 4 pares, en la configuración de la parte de atrás del panel encuentro los 4 colores de los pares: el azul, naranja, verde y café.
Para hacer un buen ponchado del cable tengo que considerar los dos pares centrales que queden puestos de tal manera que me quede el naranja y el verde centrados y fijos para poder después hacer el despliegue del par azul y del café al final. Aquí se poncha una ponchadora tradicional, una navaja hacia abajo para cortar y ponchar cada uno de los pares al mismo tiempo, quedando en la centrado y poniendo el café y el azul al final para que todos los cuatro pares queden alineados con la mínima distancia entre donde termina el forro y el punto de contacto o navaja. Y esto, pues, este procedimiento lo voy a hacer pues, las veces que sea necesaria para todos los cables que voy a tener. Hay que considerar que estos paneles traen una barra atrás que va a dar soporte. Si fuera el caso de un panel de 48, son dos barras en dos niveles para dar soporte una a 24 cables y la otra a los 24 cables de arriba. Ya que tengo pues todos los cables puestos, tendría que proceder a poner lo que es el cubre polvos. Este es el orden que se debe llevar para ir conectando intercaladamente los cables. El poner el cubrepolvos me va a ayudar a evitar que entren impurezas o suciedad al punto de contacto que se tiene el cable con la navaja que va dentro del modulito 110. Ok, entonces pues ya viéndolo en esquemático, bueno, pues vemos las barras soporte, organizadoras de cable que dicen aquí, que son los que van a dar soporte pues por todo el tiempo que se necesite a esos cables ya ponchados, para que la gravedad no haga de las suyas y vaya pues a cambiar un poco el desempeño de los cables que están conectados en la parte de atrás. En terminación de cobre, del lado donde va a estar el jack, pues hay que considerar qué se debe hacer para hacer una buena instalación jack. Pues hay herramientas como esta que le llamamos pan o plato de ponchado. Es un pequeño platito que cabe perfectamente en la mano para poner de boca abajo, en este caso el jack, y poder hacer el ponchado y los golpes con la ponchadora sin que se salga de posición el jack que se esté instalando. Este platito tiene orificios para poderlo poner en forma vertical o horizontal en la parte de atrás de lo que puede ser un rack. Los orificios están calibrados. Tiene la configuración a la vista para también ayudarme a poner cada uno de los pares. Tiene un sujetador de cables y así se verían los jacks puestos en el plato para hacer y proceder con un ponchado. Les enseño un video de cómo trabaja esta pan tool. Tiene los números de parte que se pueden usar dentro de este plato. Tiene el sujetador de cable y lo que viene siendo el contorno para poner boca abajo un jack. Y los números de parte también aparecen. Todos estos son opciones para ponerse dentro de este plato. Primero es el jack que tiene el contorno con la configuración a la vista, pero también se puede usar para insertos de tipo Super Video o RCA, también van acostados boca abajo, que tienen componentes 110. El sujetador de cable al momento de estar ponchando. Y después los orificios que van en el rack o en el gabinete. En el caso de categoría 5E, el jack va acostado del otro lado de la PAM tool. Ese tipo de jack es el 5E, el Gigamax. Les habíamos comentado, va acostado para poner los diferentes pares. Necesito una desforradora, la PAM tool
la ponchadora y unas pinzas de corte. Y obviamente el cable. Desforro el cable dando solamente una vuelta, unos 5 centímetros. Dejo a la vista los pares, quito los elementos que no me sirven, como es el Kevlar que trae este cable. Pongo en posición el jack dentro de la Pump Tool. Tengo la configuración a la vista. Y bueno, el cable, el jack está a 90 grados la posición de los pares. Van a ir adentro y van a ir primero ponchando el color azul. De tal manera que fije con la ponchadora el primer par para que ya no se mueva el cable de posición, usando bajo impacto en la ponchadora y la navaja hacia afuera. Poncho el primer par y corto el cable al mismo tiempo. Al bajar el cable, pues quita y corta el remanente. Lo mismo hago para el par verde y ya los dos últimos pares van trenzados a su posición de cada lado. Y ya una vez que termino de poner los 4 pares, pongo lo que es lo que es el cubrepolvos. Poniendo el cubrepolvos es ya imposible prácticamente quitar cualquiera de los 8 hilos en posición y, y me va a proteger contra cualquier impureza durante mucho tiempo. Las partes finas de contacto entre metal de la navaja y el cable. Aquí tengo ya terminado el jack, levanto el jack y ya queda terminado. Eso es en la parte del 5E. En la parte del 6, el jack va acostado a 180 grados, el ponchado pues, de la misma manera, llevando el cable a cada posición. Las mismas herramientas, desforradora, piezas de corte, ponchadora y el pan. Jack, en este caso es un jack categoría 6A, que en vez de cubrepolvos tiene un cono del silencio para aislar el ruido. Desforro con una sola vuelta para no cercenar los cables internos. Quiero quitar en este caso los 3 hilos de plástico en vez de cruceta. Y bueno, el plato, aquí va a ir acostado el jack en el surco que encuentro con la configuración. Tengo doble etiqueta. La configuración B está a la vista. Si necesito la configuración A, abajo está la configuración A en otra etiqueta. Y esto se hace para confundir al instalador y que solamente vea en un solo plano una sola clasificación de instalación. El cable puede ser puesto de un lado o del otro, es indistinto. Esto normalmente sería una manera de ponchar si es que voy a estar dentro de una placa, de una chalupa. Y si lo voy a poner atrás del panel, pues lo ideal es que llegue frontal, que llegue de forma recta por la parte de atrás, la estrella. Pongo los pares de acuerdo a la configuración que está en las etiquetas y sin destrenzar el cable pongo cada uno de los pares ayudándome de una uña que tiene intermedia cada uno de los pares dentro del jack y así puedo empujar y poner cada par en su lugar. Lo hago para los 4 pares, ya que están todos en posición, pues procedo a hacer el ponchado, la ponchadora. Hay que hacer un pequeño ángulo de 10 grados hacia afuera con la ponchadora para cortar el cable al mismo tiempo. Ya terminado el jack, repolvos, les comento, es un cono que tiene una
barrera física hacia un lado y cono que ayuda y aísla cada uno de los pares para evitar que entre o salga del conector. Debido a que en categoría 6A estamos hablando de 500 MHz, es una frecuencia muy alta y puede en determinado momento salirse del cable. Ok, este es un segundo tipo de jack y el tercero que manejamos es también poncharse con categoría 6A. Este es una video de instalación. Es un jack que no necesita herramienta. Cuatro hilos de plástico con unas pinzas de corte. Tiene un anillo, el jack, que tiene 4 pares de surcos, de acuerdo a la configuración. Introduzco cada par en posición. Ya teniendo los 4, corto al ras 4 pares. Impacto en la parte de atrás del jack, cierro con puertas, quedó listo. Es decir, en cuestión de menos de 30 segundos puedo dejar instalado este tipo de jack, conocido como Atlas X1. Es un jack muy innovador, muy compacto, se puede usar más de 10 veces en campo, no pierde la garantía y la certificación. Es metálico y puede tener polvos internos para poder hacer protección de los pines internos en caso de no estar. ¿Okay? Entonces, bien, este es otro video del mismo jack, donde ya me deja ver mejor los componentes. Tiene el anillo de atrás, bueno, que va dentro del jack, que está atrás de unas compuertas. Tiene este anillo, tiene una bisagra, me deja abrir para envolver el cable por posición. Como pueden ver, se ven los surcos en pares y unas líneas cruzadas. Aquí es donde entran las navajas IDC para cuando yo ponga los cables, los 4 cables en posición, alinearme la parte de atrás del jack y apretar las compuertas y hacer clic, queda el conector ya ponchado. Es un sistema muy simplificado, muy fácil. Con los propios dedos hago el ponchado. Okay, entonces, pues estos son los 3 tipos de jacks y sus tips de instalación. Hablando ahora de fibra óptica, la fibra óptica tiene otro trato, son otro tipo de conectores, otro tipo de cable. El hilo de fibra, pues es un hilo que sí, pues tiene y un tamaño muy pequeño, pues tiene que tener mucha delicadeza al momento de estarse instalando. Y me refiero tanto para lo que son instalaciones de empalmes como para instalaciones de conectores en las puntas de las fibras, ¿no? Entonces, existen 2 tipos de conectores que se usan y que tiene que haber, bueno, dentro de los consumibles que se utilizan para quitar, por ejemplo, el gel, es el alcohol isopropílico, que ayuda a limpiar todo remanente de gel dentro de lo que es el cable de fibra, así como lo que van a ser las puntas de cualquier residuo o impureza que pueda haber para que trabaje el enlace de la mejor manera. Las consideraciones de seguridad en fibra son importantes. La fibra, a final de cuentas, es vidrio que puede, si uno llega a tragárselo, puede liberarlo, pero si no lo libera y se queda clavado en algún órgano, pues esa fibra puede quedar ahí de por vida, ¿no? El problema es que si esa fibra empieza a caminar, se puede introducir en alguna vena y empezar a llegar a tapar un posible vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, es por eso que nunca se debe combinar alimentos o bebidas donde se esté trabajando instalaciones de fibra óptica. También el uso de gafas, el uso de lugares ventilados, buena iluminación, que me deje hacer buenas prácticas de instalación en lo que vienen siendo los enlaces de fibra óptica.
Los tipos de conectores, hay dos tipos. Uno de ellos es el de adhesivo, que trabaja con un adhesivo interno en el núcleo del conector y con un catalizador que se le pone parte de él a lo que viene siendo la fibra que voy a introducir dentro del núcleo del conector. Empiezo a catalizar el adhesivo de tal manera que en cuestión de segundos, 5 segundos aproximadamente, queda seco y cristalizado el pegamento, dejando fija la fibra, el hilo de fibra dentro del conector. Esto obviamente es poniendo en antecedente el desforre del hilo de fibra para introducirlo por la parte de atrás del conector. Estos conectores nosotros los llamamos Fastcure. Son conectores que tienen, bueno, una instalación pues un poco lenta porque son de primera generación y obviamente pues poner lo que viene siendo el adhesivo, el catalizador, el cortar el remanente de fibra que haya quedado en la punta o férula del conector y esa punta que me haya quedado, lijarla a través de 3 diferentes tipos de lijas con diferente granaje, 12 micrones, 3 micrones, 0.3 micrones, que al final me puedan dar una superficie de la férula en la punta del conector de tal manera que pueda estar perfectamente limpio y alineado la férula con la fibra que trae internamente. Esto pues va a darme como resultado pues una baja atenuación entre dos conectores acoplados en determinado momento, ¿no? Existe otro conector que es 5 veces más rápido, que se llama conector prepulido, que tiene internamente un empalme mecánico, donde se empatan 2 hilos de fibra. Bueno, el hilo que viene dentro del conector con un hilo externo que yo le pongo cortado a 90 grados gracias a un cleaver. Estos conectores nosotros los llamamos FastCam. Entonces tenemos en ST, SC y en LC. O sea, hay 3 tipos de conectores diferentes prepulidos, de acuerdo a lo que se esté pidiendo en campo. Estos conectores tienen una cuña que va arriba de ellos. Cuando yo aplasto la parte de arriba, abro lo que viene siendo el canal interno desde 100 para que sea homogénea la presión, aprieto las laterales de la cuña y ya queda el conector terminado. Obviamente se le pone lo que es la bota y estoy asegurando una continuidad del haz de luz en la parte interna del conector. Entonces, este conector, como les comentaba, sobre todo va a instalaciones donde necesito hacer muchas instalaciones de fibra en poco tiempo, ¿no? Para verificar si quedó bien conectado, necesito hacer continuidad de un haz de luz interno para ver si la calidad del haz de luz es correcta. Este tipo de aparato se llama BFL o BFAU. Es un láser rojo que pasa la luz y nos verifica cómo está terminada el enlace de fibra. Las herramientas para este tipo de conectores pues son prácticamente dos. Lo que viene siendo la pinza de desforre, ya sea en mango amarillo, que es una pinza que desforra a 125 micrones, que es el diámetro de la fibra, dejando o quitando lo que viene siendo la parte plástica. El hilo ya desforrado se pone en un cleaver, de tal manera que se soporta, se nivela donde se debe cortar, se corta el hilo de fibra a 90 grados para quedar ya al final del día las puntas que vienen terminadas de fábrica, pues como se ve aquí de forma ideal. Que nada en el núcleo donde está el haz de luz esté perfectamente limpio, no existan fracturas, astilleos, residuos o rayados que vayan a bajar el desempeño del enlace. Normalmente en fibra óptica lo que más nos importa es que el haz de luz sufra la menos atenuación posible de punta a punta. Ese es el principal objetivo
de un enlace de fibra. Ahora bien, ya terminando instalaciones de cobre y de fibra, se procede, si es el caso, para certificar o ampliar la garantía de instalación, se proceden a hacer mediciones a través de escáneres que están homologados por el estándar. En este caso, los que vemos en pantalla son dos marcas, la de arriba es Fluke y la de abajo es Ideal. Todas las mediciones las hacen en decibeles. Los decibeles es el grado de intensidad medido en lo que es ruido, intensidad de luz, atenuación. Esta unidad de medida pues se usa en muchas cosas, como es la intensidad del ruido externo, intensidad de luz. Entonces, las certificaciones, hablando de la parte de cobre, expiden gráficas como las que vemos del lado derecho, donde si pueden llegar a ver, hasta abajo de cada gráfica hay una línea roja. Esa línea roja es lo más que, es el límite que el estándar marca, el cual el canal conectado no debe sobrepasar. Si cualquiera de estos parámetros medidos llega a tocar la línea roja o sobrepasarla hacia abajo, inmediatamente en vez de palomita, como se ve hasta arriba, sería una y tendríamos que hacer y verificar qué pasó para volver después a hacer la prueba. Entre lo que el escáner hace en cuestión de segundos es medir alrededor de 10 pruebas diferentes que tienen que ver con ruidos, atenuaciones, pérdidas de retorno, es decir, qué tanto rebota la señal dentro del cable de cobre, cómo propaga, a qué velocidad propaga esa velocidad de transmisión. Y todas estas pruebas en cuestión de segundos las libera el escáner. Si todas son aprobadas, pues ya queda el canal aprobado. La única prueba adicional, o las dos únicas pruebas adicionales que se hacen dentro de un escáner en categoría 6A es el ruido que puede haber entre cables vecinos viajando a lo largo de las charolas, ¿no? Este tipo de prueba se llama Alien Crosstalk o también conocida como AXT, que viene siendo algo similar a lo que es el Next, que mide ruido entre pares. El AXT mide ruido entre cables vecinos. La inspección de la fibra es muy importante. La limpieza de las puntas de las fibras también es muy importante, puesto que cualquier remanente de polvo, humedad en las puntas de las fibras, pues pueden ocasionar atenuación del enlace de fibra. Las pruebas en fibra óptica se hacen con un equipo que se llama OTDR, que son pruebas a lo largo del canal conectado. Nos dejan ver a lo largo de la distancia de algunos brincos pequeños que pueden ser empalmes mecánicos y saltos más grandes que puede ser conexión entre dos pares de conectores acoplados. Estos brincos están a cierta distancia, quiere decir que en ese punto, suponiendo que gráfica me da 1 kilómetro de distancia, podemos decir que por ahí del metro 300 hay un empalme puesto y por ahí del metro 550 hay un par de conectores acoplados, ¿no? Esas pérdidas son normales. La pendiente que tiene la curva es debido a que, de acuerdo a la distancia, hay una por el hilo de fibra. Los máximos que maneja el estándar son los que vemos aquí. Están en decibeles. Para un empalme de fusión es 0.3 decibeles de pérdida. Para un par de conectores acoplado estándar es de 0.75. Yo tengo estos números y tengo las pérdidas por kilómetro de acuerdo al tipo de fibra, pues yo puedo sacar numéricamente o aritméticamente el total de pérdida que voy a tener por un canal conectado de fibra. Este es un ejemplo a 300 metros. La pérdida dividiendo entre 1000, 3.5, me da 0.0035 decibeles por metro, por 300 es 1.5 de pérdida. Hay un empalme mecánico por 0.3 y dos pares de conectores acoplados por 0.75, 1.5, la pérdida debe ser de 2.85. Esto es considerando longitud de onda de 850. Si me voy a 1300 nanómetros de longitud de onda,
baja, el único parámetro que baja es la pérdida por metro, que se convierte de 3.5 a 1.5 por kilómetro o 0.0015 por metro. En este caso sería 0.45. Entonces los resultados finales es de 0.85 y 2.25. Hago las pruebas y me salen estos resultados. Y esto me sale, uno de ellos, que es el segundo, no está pasando las pruebas, está arriba del 2.85, por lo tanto mi enlace, aún hayan pasado 3 de las 4 pruebas, tengo que ver qué pasó, qué suciedad, qué mala instalación hice en empalmes o conectores que me esté provocando que esté reprobado esta conexión. Un ejemplo es de que algo está pasando que el haz de luz no está pasando correctamente de un lado a otro. Tengo que verificar todo el canal conectado para ver qué fue lo que pasó. Entonces, una vez aprobado los canales de fibra y el 100% de las conexiones o nodos de pues las garantías de Leviton pues son que ese desempeño de los enlaces de fibra y esos desempeños en los nodos, de acuerdo a la categoría que se instaló, pues debe ser garantizada por la vida útil del edificio. Es decir, nosotros como Leviton damos la garantía más extendida en el mercado, donde conectores, paneles de parcheo, patch cords, todo debe quedar dentro de una garantía que si no se cumple en el desempeño, se debe cambiar ese. Y la mano de obra lo paga Leviton, y es que era un proyecto certificado. ¿Okay? Entonces, estas son el tipo de garantías que ofrecemos por la vida útil del edificio para poderle garantizar y asegurarle al usuario final el integrador certificado de Leviton que le hizo la instalación, teniendo la garantía por todo el tiempo con el mismo desempeño por toda la vida útil del edificio. Los equipos homologados o permitidos por el estándar en cobre están en la primera tabla y en la segunda tabla están los modelos de 4 marcas que tienen que ver con la parte de fibra óptica. Okay, pues esta es la pequeña plática. No sé si tengan alguna pregunta. Si gustan comentar alguna duda o incluso escribirla en el chat, estamos abiertos a recibirlos. Gracias, Ricardo. Le voy a mandar a Ricardo la presentación. Si pueden dejar sus correos para que les hagamos llegar la presentación para los que la quieran revisar, con gusto se las hacemos llegar. Sí, gracias por el comentario, David. Si gustan poner por favor en el chat cada uno sus correos electrónicos y nombre completo, se los agradecería. Sí. Perfecto. Bueno, no hay problema. Les mando la presentación. Ricardo, ¿cómo ves? Sí, gracias, David. Al parecer no hay alguna duda puntual en este momento. Si gustas, aquí paramos. Te agradezco el tiempo, la dedicación y pues también a los invitados, que espero les haya servido de mucho esta plática y cualquier duda o comentario tenemos el canal abierto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos. Saludos, familias. Seguimos en contacto. Me despido. Dejo mi correo para cualquier cosa. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por todo.
Gracias, David. Que tengas buen día. Te mando la presentación, Ricardo. Por favor, gracias. Yo se los reenvío a ellos. Muchas gracias. ¿De qué? Gracias, Karen. Sus órdenes, Karen.